Este material lo tienen ustedes disponible, este material en PDF, donde le mostramos para cada una de las operaciones que se pueden hacer con los autómatas, que son exactamente las mismas operaciones que podemos hacer con los lenguajes regulares, de tal manera que el objetivo de aplicarle esta operación a los autómatas es obtener autómatas que tengan la capacidad de aceptar, de reconocer el resultado de esa operación, ¿sí?, sobre los lenguajes que acepta cada uno de los autómatas operandos. Bien, vamos a comenzar entonces por la unión de dos autómatas. Vamos a tomar los archivos ya que tenemos del JFLAP. En este caso se trata del autómata Lazy 1. ¿Sí? Vamos a ver en la carpeta correspondiente el autómata Lazy 1. Muy bien. Y por otro lado, el autómata determinista, el AFD7. Todos estos ejemplos ustedes los tienen ahí en el archivo de material complementario, que son los que están desarrollados en el material de PDF. Bien, abrimos los dos archivos y con la opción del menú de conversión, dentro de ese menú tenemos combinación de autómatas. Me facilita el JFLAP la realización de estas operaciones, es decir, combinar dos autómatas, que en este caso sería con el AF Lazy. O sea, hemos accedido a esta opción desde el AFD7 y podemos elegir, inclusive si tuviéramos varios, acá hay solo uno, podemos elegir con cuál queremos combinar. ¿Sí? En este caso con el AF Lazy 1, hacemos clic en aceptar y se abre otro editor que después yo puedo grabarlo al resultado, ¿sí? Perfecto. ¿En qué consiste la unión? Es muy simple, porque con el artificio de transiciones lambda, si yo quiero unir estos dos autómatas de tal manera que acepten los dos lenguajes, tanto el que se acepta partiendo del estado inicial de este autómata como del estado inicial de este otro autómata, fíjense que los ha renumerado automáticamente, les ha cambiado los nombres para que no haya superposición de nombres de los estados, ¿sí? Y el estado inicial original del autómata Lazy también lo ha quitado, porque no podemos tener dos estados iniciales, siempre hay que definir uno para comenzar. Bien, entonces, ¿cómo procedemos? Vamos a la opción de edición de atributos. Para empezar, podríamos sacarle el atributo de inicial a este estado y vamos a definir un nuevo estado inicial, ¿sí? Un nuevo estado inicial que vamos a definir, como un estado inicial con transiciones a los estados iniciales originales con lambda. Para transiciones con lambda no ponemos nada, damos enter y el JFLAP ya lo toma como una transición lambda, ¿sí? Bien, y eso es todo, porque ahí ya tenemos en total un solo autómata que va a aceptar tanto un lenguaje por este camino como el otro lenguaje,
si seguimos este otro camino. ¿Sí? Recuerden que las transiciones lambda implican la no lectura, es decir, se transiciona de un estado a otro sin leer ningún símbolo. Eso es lo que representa una transición con la palabra vacía. ¿Sí? No es que leemos el símbolo lambda, eso sería una interpretación incorrecta, sino que no leemos y se transiciona al otro estado. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de esa manera resolvemos la unión. También vamos a ver más adelante que es recomendable unificar los estados finales. ¿Sí? Eso lo podemos hacer también de una manera muy sencilla, agregando un estado nuevo, poniéndole el rótulo, haciéndolo final, es decir, asignándole el rol de final, y agregándole transiciones lambda desde todos los finales originales. Y por último, le sacamos el rol de final a los finales originales. ¿Sí? Porque ya el único final pasaría a ser el estado final nuevo. ¿Sí? De esa manera se simplifica en cierta forma el modelo porque tenemos un solo punto de inicio del recorrido y un solo punto de aceptación. Bien, pasemos ahora al ejemplo de concatenación. En este caso vamos a concatenar dos autómatas, el determinista 7 y el lazy número 3. Bueno, yo voy a ir cerrando, o minimizando, pero voy a cerrar estos otros autómatas y vamos a proceder a abrir el autómata 7, ¿sí? Y el autómata lazy 3. Bien, en este caso, el artificio va a consistir en tomar los dos autómatas y combinarlos colocando una transición con lambda desde los estados finales del primero hacia el estado inicial del segundo. ¿Sí? Eso dependiendo del orden. Recuerden que la concatenación no es conmutativa. En este caso, vamos a concatenar en primer término el autómata 7 y en segundo término el autómata lazy 3, perdón. Bien, así que vamos a proceder a hacer la combinación. En primer lugar, sacamos el rol de inicial a este autómata y se lo colocamos al autómata determinista 7. Bien. A continuación, el estado final, si ustedes observan, el 6 y el 4, en este caso ya con la renumeración que ha hecho el JFLAP, los tenemos que enlazar con el estado inicial para que haya una continuación del análisis de las secuencias. De tal manera que todas las secuencias que llegan a alguno de estos estados finales, observen que en este caso la palabra vacía va a ser aceptada porque tenemos
el inicial como final, entonces acepta la palabra vacía. Bien, todas las palabras que llegan a un estado final van a continuar siendo analizadas por la segunda parte, que sería el segundo autómata, a partir de su estado inicial. Bien, entonces procedemos a agregarle las transiciones lambda hacia el estado inicial. Y por último, dejamos únicamente como finales los del segundo autómata, ¿sí? Porque queremos que la aceptación sea cuando se lee una palabra del primer lenguaje seguida de una palabra del segundo lenguaje. De tal modo que le vamos a sacar el rol de final a los estados del primer autómata. Y así quedaría construido el autómata que va a aceptar la concatenación de los dos lenguajes, el que acepta el primer autómata con el que acepta el segundo autómata. Bien, vamos a continuar con la siguiente operación, que es la operación estrella de Kleene. La operación estrella de Kleene, como sabemos, es la unión de todas las potencias, incluida la potencia 0, es decir, el lenguaje L sub lambda. El artificio va a consistir en concatenar el autómata con sí mismo. Teniendo en cuenta el artificio que hemos hecho con las transiciones lambda acá en la concatenación de dos autómatas, concatenar con sí mismo implica que todos los estados finales del autómata transicionen con lambda al estado inicial. Y para forzar la aceptación de la palabra vacía, o mejor dicho, para garantizar la aceptación de la palabra vacía, agregamos un nuevo estado inicial que va a ser final, con lo cual garantizamos que se acepte la palabra vacía, con una transición lambda al inicial original del autómata, ¿sí? Esto es sobre todo para el caso que el autómata originalmente no acepte la palabra vacía. Entonces, de esta manera garantizamos que el resultado va a aceptar la palabra vacía. Y por el hecho de estar concatenado con sí mismo, vamos a poder recorrer el autómata todas las veces que queramos, simulando lo que sería las potencias de 1 en adelante. Bien, para hacerlo con el JFLAB, nuevamente abrimos los archivos que queremos, en este caso un solo archivo que queremos aplicarle la operación estrella, sería la FD4, ¿sí? Lo abrimos y vamos a proceder a modificarlo. En realidad acá no hay una combinación porque es un solo autómata. Entonces vamos, para que no se pierda, vamos a guardarlo con otro nombre, ¿sí? Podría ser 4.1 o como dice ahí, AF lambda 4, ¿sí? Pero lo dejemos ahí con AF de 4.1. Bien, y procedemos a hacer esa transformación. Es decir, de los 3 estados finales tenemos que mandar transiciones lambda al estado inicial, ¿sí?, del autómata. Con lo cual logramos la concatenación con sí mismo, y eso estaría representando la unión de todas las potencias de 1 en adelante. Y repito, para garantizar que
se incluya la potencia 0 en el resultado, por ejemplo, en este caso el autómata no acepta originalmente la palabra vacía. Entonces se hace necesario agregar ese estado, ¿sí?, nuevo, inicial, ¿sí?, con transición lambda al inicial original. Y hay que cambiar los roles. Bueno, para empezar, este sería, sería el estado inicial y también final, ¿sí? Y bueno, automáticamente ya este deja de ser inicial porque no se admite más que un solo estado inicial con esta herramienta. Bien, entonces ahí quedaría resuelto el problema de la estrella de Kleene, ¿sí? Para el caso de la estrella positiva, fíjense que el artificio es similar, con la única diferencia que no hay que forzar la aceptación de la palabra vacía. O sea que no hay que agregarle este estado inicial nuevo para forzar la aceptación de lambda. Porque en la estrella positiva, las potencias que se unen son de 1 en adelante. Ahora, si el lenguaje originalmente, como vemos en este caso, acepta la palabra vacía, entonces el resultado de la estrella positiva también aceptará la palabra vacía y será igual a la estrella de Kleene, como estamos poniendo acá al representar su expresión regular. Estamos poniendo como estrella de Kleene porque en este caso es exactamente lo mismo. En este otro ejemplo, el autómata original no acepta la palabra vacía. Entonces, la estrella positiva tampoco contendrá esa palabra, ¿sí?, la palabra vacía. Bien, para proceder con el JFLAP se hace en forma similar a la estrella de Kleene, así que lo voy a pasar por alto para ir a las otras operaciones que requieren un poquito más de explicación, ¿no? En el caso de la operación inversa implica recorrer el autómata al revés, de tal manera que vamos a hacer un cambio en el inicio del autómata, tomando los estados finales como estados de inicio, para lo cual agregamos un estado inicial nuevo con transiciones lambda a los estados finales originales, que en este ejemplo es el 2, el 6 y el 5. Y el estado inicial original, que en este caso es el 1, se convierte en el único estado final. ¿Y qué otro cambio hay que hacer? Y hay que dar vuelta todas las transiciones para que se pueda recorrer al revés el autómata. Veamos con el JFLAP, para comprender mejor, lo hagamos al proceso. En este caso es el autómata determinista 4, ¿sí?, que originalmente, como vemos, es este, tiene los estados 2, 5 y 6 como finales, el 1 como inicial. Bien, procedemos entonces en primer lugar a agregar un nuevo estado inicial, ¿sí?, que para que quede coherente con la numeración le vamos a cambiar y le vamos a poner U sub 0, de tal manera que ahora este estado va a ser el inicial, ¿sí? Procedemos a darle ese rol de inicial, ¿sí?, lo vamos a mover un poquito para acá, y vamos a colocar transiciones lambda hacia los finales.
para después poder hacer el recorrido al revés del autómata. ¿Sí? Bien, podemos acomodar un poco para que se entienda mejor las transiciones. ¿Sí? Bueno, después, los estados finales dejan de serlo, ¿sí? Y el único estado final va a ser el estado que era inicial. ¿Qué es lo único que está faltando para poder recorrerlo al revés? Es dar vuelta las transiciones. ¿Sí? Por supuesto, los lazos no tiene sentido porque son transiciones a sí mismos, pero todas las otras transiciones hay que darlas vuelta. De tal manera que la única forma es ir borrando cada transición y agregando la transición al revés con el mismo símbolo. ¿Sí? Entonces vamos borrando cada una de las transiciones y agregando la transición al revés, en el sentido opuesto. Bien, por una cuestión de tiempo vamos a pasar al siguiente caso, pero queda claro que todas las transiciones hay que invertirlas y de esa manera vamos a poder recorrer al revés el autómata, con lo cual el lenguaje que va a aceptar es el lenguaje invertido, ¿no? El lenguaje inverso o invertido. Bien, un detalle importante que en todos los casos podemos ir construyendo la expresión regular a partir de las expresiones regulares de los autómatas operandos. En este caso ya no es tan sencillo porque la inversa implica recorrer el autómata al revés y eso implica invertir todos los términos, pero cuando la expresión es compleja, puede resultar a la vez complicado. Entonces la herramienta JFlap nos facilita también la obtención, una vez que hemos terminado de construirlo, podemos ir a conversión y obtener la expresión regular en el caso que sea eso lo que deseamos, ¿no? Convertir la expresión, el autómata en expresión regular. Bien, pasando ahora a la siguiente operación, en el caso del complemento y de la intersección, se quiere que el autómata sea determinista, es decir, no hay un mecanismo utilizando las transiciones lambda para resolver el problema del complemento. Por lo tanto, en este caso, si tuviéramos que complementar un autómata no determinista, primero habría que convertirlo a determinista. Ese es un mecanismo que vamos a ver más adelante. Pero es muy simple una vez que uno tiene el autómata determinista, porque lo único que hay que hacer es cambiar los finales por los no finales. ¿Sí? Como veíamos recién, el autómata 4 tenía como finales el 2, 5 y 6, y lo único que hacemos es cambiar, y ahora pasan a ser el 1, 3 y 4 los finales. Porque todo lo que el autómata aceptaba, ahora lo tiene que rechazar. Y lo que el autómata rechazaba, lo tiene que aceptar. Por último, un detalle muy importante es que el autómata tiene que estar completo. O sea que tiene que tener todas las transiciones definidas para que el resultado sea correcto. Lo mismo en el caso de la intersección, los autómatas tienen que ser deterministas y tienen que estar completos. El mecanismo de intersección es un mecanismo que implica la construcción de los estados a partir de la combinación de los estados de los dos autómatas.
comenzando por el par formado por los estados iniciales. Acá podemos observar en la tabla, también lo podemos ir haciendo con el JFLAP. Vamos combinando el estado inicial con el otro estado inicial formando un par, ¿sí? Un par ordenado, porque siempre el primer estado va a ser de un autómata y el segundo el del otro autómata, ¿sí? Entonces vamos construyendo y le vamos dando nombre. Por ejemplo, A sería el estado inicial formado por el 1 y el 4. A continuación, para ver a dónde transiciona este estado A, tenemos que observar a dónde transiciona el 1 con cada símbolo y el 4 con cada símbolo, que en este caso da la coincidencia que con los tres símbolos, 1 transiciona al 2 y 4 transiciona al 5. Entonces, ¿a dónde transicionan con estos tres símbolos? Al par 2, 5. Por lo tanto, el par 2, 5 constituye un nuevo estado que lo llamo B. Y voy llenando la tabla, ¿sí? Y así, sucesivamente. Ahora me fijo en el 2. ¿A dónde transiciona con A? Al 3, por ejemplo. ¿Y a dónde transiciona el 5? Con A. Al propio 5. Entonces eso es el estado 3, 5, que acá lo hemos bautizado como D, ¿sí? Y voy completando con A, transiciona entonces al par 3, 5, y con B, si observamos, también al 3 y al 5. En cambio, con C transiciona al 3 el 2 y el 5 transiciona al 6, por lo tanto es un par nuevo, 3, 6, que yo acá lo he denominado con la letra C. Y así sucesivamente hasta que se termina. En algún momento no aparecen pares nuevos, ¿sí? Porque las combinaciones obviamente son finitas. Si ustedes observan, tengo 3 estados acá y acá tengo 4, como máximo voy a tener 3 por 4, 12 posibilidades. Pero en general resultan menos que ese máximo, ¿sí? Bien, ¿cómo determinamos los estados finales? En los pares que tengan los dos finales, porque tiene que coincidir la aceptación de los dos autómatas para que la palabra sea común a ambos lenguajes. De tal manera que me fijo en este caso, el único par que tiene los dos finales es el 3, 6. ¿Sí? No puede ser uno final y el otro no final como el 3, 5 o el 2, 6, sino que tienen que ser los dos finales, ¿sí? Bien, perfecto. Y de esa manera termina la intersección. En este ejemplo en particular se puede observar una equivalencia entre F y G que me ha llevado a minimizarlo y queda, como podemos observar acá, con un estado menos, ¿sí? También la expresión regular puede resultar compleja de obtener y en ese caso conviene obtener la expresión del autómata resultante, que se puede hacer también con la herramienta JFLAP.